Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, hermanos, queridos compañeros. Seguimos predicando a nuestro Señor Jesucristo, seguimos viendo, estudiando las Escrituras y esta vez traía la enseñanza ortodoxa, la deidad de Cristo, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo evangélico, uno de los fundamentos bíblicos, recordándoles que ya tenemos un estudio acerca de la preexistencia de Cristo, de la encarnación de Cristo, de la humanidad de Cristo, y ahora estudiaremos las Escrituras acerca del tema de la deidad de Cristo. Para la vida de un cristiano es muy importante la sana doctrina, la sana enseñanza, la leche espiritual no adulterada. El apóstol Pablo le dice a su siervo Tito, al siervo Tito, en el capítulo 2, versículo 1, le dice Pablo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Igual al siervo Timoteo también le dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 3, si alguno, dice, enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina, a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La deidad de Cristo, un tema fundamental. Deidad se refiere a la divinidad de Cristo. Se refiere a un ser divino, a la divina naturaleza de Jesús, que es 100% Dios. Vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a meternos, vamos a excavar y tratar de sacar las preciosas joyas que hay de este tema fundamental. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y esta es una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice: cuídense. Es una advertencia, como un cartel que dice peligro, alto voltaje. Asimismo, Pablo nos dice: miren que nadie los engañe. Que nadie nos engañe acerca de qué, Pablo. Acerca de este tema, acerca de la deidad de Cristo, y podemos decir también acerca de las doctrinas fundamentales que enseña la Biblia. Pero apóstol, ¿cómo nos pueden engañar? ¿Por medio de qué nos pueden engañar? Apóstol Pablo, el texto dice que por medio de filosofías, por medio de pensamientos o reflexiones que tenga un pensador,
que tenga un hombre por medio de ideas de los hombres y no de Cristo. Que no venga alguien con un pensamiento diferente a lo que enseña la Biblia. Ejemplo, los testigos de Jehová, que combaten con la idea de que Jesús es Dios, que sus pensamientos o reflexiones o enseñanzas apuntan de que Jesús no es Dios. Al tal punto que atacaron la Biblia, atacaron la palabra de Dios, modificando un texto bíblico, el cual es Juan capítulo 1, versículo 1, poniendo en sus Biblias Dios con D minúscula y enseñando así que Jesús es un ser creado. Herejías satánicas. La Biblia no enseña eso. Los musulmanes que enseñan que Jesús es uno de los muchos profetas iluminados por Dios, pero que no es Dios. En la antigüedad había tanto de estos pensamientos, de estas filosofías, el arrianismo, el nestorianismo, el adopcionismo, por los cuales llevan por un camino equivocado. También dice el apóstol Pablo que pueden engañarnos por medios de huecas sutilezas, o sea, falsas enseñanzas carentes de valor, enseñanzas huecas, vacías, que no tienen ningún peso bíblico. Y estas se pueden introducir a las iglesias encubiertamente, así sutilmente, o sea, vestidas de corderos, pero por dentro pueden ser destructoras como un lobo hambriento. Y estas falsas enseñanzas se pueden introducir a la iglesia porque la iglesia no tiene o no les han enseñado la verdadera doctrina. Y si la iglesia está dormida conforme a los fundamentos bíblicos, es hora que despierten y es hora de denunciar todas esas herejías que entran a la iglesia encubiertamente. Podemos mencionar algunas que puedan entrar en la iglesia, y esta está muy de moda, el feminismo en la iglesia, que le hacen muchísimo daño al cuerpo de Cristo. El humanismo, el motivacionismo, incluso ideologías de género entran en las iglesias. Ideas, filosofías huecas, sutilezas que no están en la Biblia, que no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. También dice el apóstol Pablo, según las tradiciones del hombre, conforme a los rudimentos del mundo, las tradiciones. Esa es una transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantienen de generación en generación. También pueden entrar las tradiciones en la iglesia, que no son conformes a la sana doctrina. Igual, rudimentos del mundo, estudios, los primeros estudios de los hombres del mundo, tales como la evolución
la teoría del Big Bang y muchas otras cosas locas que los hombres se han inventado. Dice Pablo que nadie los engañe por medio de estas cosas, las cuales hacen un daño mucho al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer, Pablo? Dice, conformarse a la sana doctrina que enseñó Jesús, que enseñaron los apóstoles, porque ese es el fundamento en el cual venimos nosotros sobre edificando. El fundamento, la piedra angular ya la puso Jesucristo, y sobre ella venimos sobre edificando, predicando siempre la sana doctrina, lo que enseñaron los apóstoles y que han seguido enseñando los padres apostólicos, los predicadores de sana doctrina. Los predicadores de sana doctrina. Si usted es inteligente, usted va a ser como los bereanos, que escudriñaban en las escrituras para ver si lo que Pablo le estaba enseñando, predicando, eran así. Así debemos de ser los cristianos. Papel y lápiz, apuntando versículos, apuntando doctrinas que nos están enseñando. Y luego en la casa, verificar si es cierto. El problema es que ahora habemos muchos cristianos religiosos que no nos diferencian nada con los católicos romanos. Van los domingos, se para alguien a predicarles, termina la predicación y se van para su casa. Eso es su rutina, eso es su religión. Incluso la iglesia católica romana antes, en la antigüedad, no permitían que sus feligreses tuvieran Biblia, que abrieran la Biblia. Solo ellos tenían la autoridad de leer la Biblia. Y ahora la tienen, pero no la escudriñan. Se tragan todo lo que les predican y no lo comparan con la Biblia. Yo les doy un consejo, como les dije, anote todo lo que le van diciendo, todos los versículos, todos los pensamientos de los hombres, de los predicadores, de los pastores, de los evangelistas, de los maestros. Y escudriñalo, estúdielo en su casa. Y si no está de acuerdo con la Biblia, y si lo que predican no está de acuerdo con la Biblia, denúncielo públicamente, no se quede con eso. Sigamos estudiando. Dice el versículo 9 de Colosenses 2, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Complementemos este tema o este versículo con las escrituras, con las demás escrituras. Dice Hebreo capítulo 1, versículo 8, mas del Hijo dice, o sea, de Jesús, tu trono, oh Dios, le llama las escrituras, por el siglo del siglo. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 20, 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra.
Y hay muchos versículos más. Hay suficientes argumentos que soportan esta doctrina. Y los que piensen otras cosas son herejes, herejes que necesitan que se arrepientan de lo que están enseñando y se vuelvan a las sendas antiguas, a las verdaderas doctrinas fundamentales del cristianismo. A esto le podemos anexar los nombres, los títulos que se le atribuyen a Cristo que aprueban su deidad. Y uno de ellos es Hijo de Dios. Título mesiánico más importante que Jesús usaba en la revelación de sí mismo. Aparece en forma sencilla el Hijo y a veces con otras palabras descriptivas. El libro de los Hebreos nos enseña la autoridad, nos enseña la naturaleza divina, la esencia divina, la esencia de esa autoridad del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y dice que Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Aarón. Dice que es igual al sacerdocio de Melquisedec, una entidad que se le aparece a Abraham en el libro del Génesis, que es una de las cristofanías que la Biblia enseña. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Adórenle los ángeles de Dios. Este título indica la divinidad de Jesús, poniendo ese fundamento cristiano evangélico. Hace aproximadamente 2000 años Jesús le dijo a los judíos de esa época en Juan capítulo 10 versículo 30: yo y el Padre uno somos en esencia. Versículo 36: al que el Padre envió y santificó, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Hay que tomar en cuenta algo, que el título de hijo de Dios no es que él sea menor que el Padre, o no sea Dios, o haya perdido todos sus atributos, sino que se usa para explicar su subordinación de Jesús al Padre en la encarnación. Si vemos en los relatos de los evangelios, Jesús fue obediente al Padre. Y hay frases como: nada de lo que hago yo lo hago por mí mismo, sino lo que oigo decir a mi Padre, eso hago. Sanidades, resurrecciones, liberaciones de demonios, etc. Todo lo hace por órdenes del Padre. Así el Padre es glorificado junto con el Hijo. Jesús se sometió al Padre, pero la armonía de ambos en propósito y acción es perfecta. Pueden leer allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 38, la autoridad que tiene Jesús. También otra referencia bíblica, Mateo 16:16, dice: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 26, versículo 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo capítulo 3, versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hijo de Dios, Hijo del Hombre, el Hijo, el Cristo, el Mesías, títulos de Jesús, títulos del Dios encarnado. Podemos preguntar por cuál otro nombre podemos probar la deidad de Cristo, y es por el título de Señor. Dios es descrito en el Antiguo Testamento como el Señor
Curios, en griego, que significa señor, maestro, amo, dueño, propietario, un nombre de autoridad. Mateo capítulo 22, versículo 41 dice: y estando juntos a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? 23 veces se repite la palabra Señor en el libro de Apocalipsis, probando el señorío, la autoridad, el poder, la majestad del Salvador, del Dios Todopoderoso. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que ha de venir y el que es. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Reconocemos el señorío de Jesús como cristianos que somos. Guardamos sus mandamientos, tenemos nueva vida en Él, somos obedientes, golpeamos diariamente la carne, odiamos cada vez más y más el pecado, oramos a diario, leemos la palabra de Dios diario, nos congregamos regularmente a nuestra iglesia local los días de culto. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. Podemos probar por otro título la deidad de Cristo cuando en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 dice las Escrituras: y en sus vestiduras y en sus muslos tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es otro título de Jesús, reconociendo su deidad. No me quiero despedir sin antes leerles una exhortación que sale en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Dice más adelante: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Todos hemos recibido el conocimiento de la verdad. Todos hemos recibido lo que desde hace 2000 años y antes de 2000 años se ha predicado.
que Jesús murió por nuestros pecados, conforme está escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se le apareció a sus discípulos y a más de 500 hermanos a la vez, y que ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por los santos, y que ha de venir por segunda vez a traer a su amada esposa, a su amada iglesia. Si hoy otra vez has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Entiendan que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si todavía el Señor a ti no te ha mandado al infierno, es que por su paciencia es para salvación. Y que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque Dios no nos ha puesto a sus escogidos para ira, sino para alcanzar a salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así pues nosotros, yo como colaborador suyo, les exhorto también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Tú puedes, allí donde estás, humillarte en la presencia del Señor, reconocer el señorío de Jesús, acudir al llamado que Dios te está haciendo, porque ciertamente el hombre tiene la responsabilidad de cómo va a reaccionar al Evangelio de Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Acuérdate de compartir los videos, dejar tu like y recapacitar sobre la vida que llevas. Arrepiéntete y cree en la obra del Señor Jesucristo. Nos vemos en otro video. Bendiciones.